Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, empiezo dando el agradecimiento a los organizadores por dejarme estar en mi ciudad, de la que salí hace muchos años, pero siempre es un lujo volver y un privilegio. Y también a Penumbra y a Merced por elegirme para transmitir esta información que tiene como objetivo que daros más pinceladas sobre la tromboaspiración. El gran protagonista de la tromboaspiración en los últimos 6 años ha sido el cerebro. Como sabéis, el 2015 fue el año en que se dio evidencia suficiente como para que el ictus isquémico de vaso grande fuera tratado con trombectomía. En los primeros pasos era un stent retriever, pero enseguida se subió al cargo una tromboaspiración que yo he trabajado previamente y que se mejoró para este destino, y actualmente incluso dependiendo del territorio vascular que vayas a hacer en el cerebro o de la calidad del trombo, está más recomendado que el stent retriever. Bueno, sencillamente es conectar un catéter que se adapte lo mejor posible al vaso con un aspirador y a partir de ahí conseguir tragarte el trombo, que no siempre es tan bonito como en el vídeo, a veces no se traga del todo, te lo tienes que traer, etcétera, diferentes técnicas. Bueno, esto es el cerebro, pero la charla sabéis que es más allá del cerebro, parece que el cerebro ya es el tope de gama, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que hemos venido es desde el cerebro hacia lo periférico, porque, bueno, yo no sé lo que vivieron cuando se diseñaron los lazos de recuperación de dispositivos, pero me imagino que sería algo parecido. Para nosotros, en los últimos 5 años, estar familiarizados con la tromboaspiración ha supuesto un cambio incluso ya de estrategia a aproximarnos a algunas lesiones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, os voy a presentar casos, bueno, inicialmente que los podréis más o menos prever, pero actualmente estamos yendo ya a hacer tromboaspiración. Incluso los cirujanos vasculares nos piden tromboaspiración ellos porque saben lo que hacemos, trabajamos bastante en conjunción con ellos. Hemos sacado algún ictus, etcétera, y a partir de ahí han empezado a aumentar las indicaciones de la tromboaspiración, ¿no? Bueno, unos dibujos muy naif. Esto es lo que hacemos habitualmente en el cerebro, adaptamos el catéter a la talla del vaso y a partir de ahí lo más grande que podemos, porque así sabemos que será más fácil llevarnos el trombo que lo ha ocluido, ¿no? Esto sería la técnica de aspiración directa básica y que la vamos a usar en territorios sobre todo arteriales. Pero no siempre es así. A veces es imposible meter un catéter tan grande como el territorio que vamos a aspirar y nos vamos a encontrar con una discordancia entre lo que nos queremos llevar y el catéter que tenemos para aspirar. Y esto es una realidad que se trabaja de diferentes maneras y diferentes estrategias que veremos a partir de ahora, pero fundamentalmente hay una que es la de fragmentar y la de intentar soltar trocitos de trombo para podértelo llevar. Ya os podéis imaginar que esto no se puede hacer si tenemos un riesgo de embolización distal, porque no vamos a fragmentar un trombo que queremos llevarnos teniendo riesgo de embolización distal. O sea que veremos en qué territorios esto puede ir o no. Esto sería la base, ¿no? Tenemos un catéter para aspirar, pero ese catéter tiene que ir metido por un introductor. Nosotros recomendamos muchísimo llevar el introductor por el que vaya el catéter intermedio de aspiración, que sea lo más grande posible y que esté lo más cerca posible de la zona de aspiración, porque muchas veces ese introductor os va a servir para completar la aspiración. Pero aparte de eso, os da seguridad para entrar y salir, porque vuestro catéter se va a ocluir. Y si estáis con un introductor ya en destino, el retorno es muy fácil y muy rápido, ¿vale? Así que, de entrada ya, vamos a ponernos con más calibre sobre el catéter de aspiración, sobre todo cuando estamos en territorio venoso, ya lo veremos. Bueno, cuidado con la fragmentación, insisto, siempre que vayáis a usar el separador, el que se llama separador, pues asumid que no tenéis riesgo de embolización distal, porque si no, obviamente lo que vais a hacer es hacerla. O si la queréis embolizar, que sea un sitio donde no tenga un problema, como pues el territorio pulmonar, etcétera. Bueno, esto es muy importante y además ahora ya, fruto de la extensión de indicaciones, el monitorizar el volumen aspirado. Cuando estéis en un territorio amplio, vais a llevaros en parte trombo, pero también os podéis llevar una gran cantidad de sangre. Esto en una situación como la embolia pulmonar es crítico porque la inestabilidad del paciente no permite, ¿vale?, que tiene una poscarga del ventrículo derecho muy elevada y que es su problema hemodinámico, pero como encima le dejéis sin precarga de ventrículo derecho, el paciente en sala se hunde. Así que hay que estar muy en conjunción con las personas que os cuidan el paciente para decir, la enfermería les informa de cuánto está saliendo de sangre aproximadamente, aunque va mezclado con
con suero muchas veces de ellos. Esto ya se empieza a trabajar con recuperadores de sangre en sala. Nosotros todavía no hemos empezado, pero vamos a intentar verlo, porque sí que hay situaciones en las que los recuperadores que tienen en los quirófanos, los de cirugía de trauma, van a ir bien para esto. Y ya la gente que está haciendo aspiración de senos venosos cerebrales está utilizando el recuperador y dicen que va todo mucho mejor, mucho más tranquilo en términos de recuperación de sangre. Bueno, viene bien poner heparina dentro del canister porque si no, según lo que aspiréis, se os va a colapsar el recolector de trombos. Y bueno, tener cuidado con esto. O sea, si se nos cierra el catéter, lo mismo, si no lo lavéis dentro de un vaso que puede embolizar. Esto hay que sacar el catéter y por esto es muy recomendable acompañarle de un largo introductor previo, ¿no? Bien, este es nuestro setup cuando usamos el separador. Siempre usamos una llave NI, que estamos acostumbrados por neuro, y ya sabréis reconocer. La parte que veis aquí es la parte donde está el aspirador, pero tenemos un suero de limpieza, no solo para el catéter y para la llave NI, sino también a veces para el tubo que va desde la llave hasta el canister. Esto viene muy bien. Y, por supuesto, podéis hacer inyecciones de contraste también desde esta llave multifunción. Bueno, ahí tenéis las piezas de nuestro setup y cómo se mueve el separador y cómo aparcaremos siempre el separador al principio de la llave NI para que no nos suponga un impedimento para la tromboaspiración. Bueno, esto también es muy interesante cuando tenemos una discordancia entre el tamaño de nuestro aspirador y el vaso. El tener un poquito de preformación de la punta del aspirador viene muy bien para acceder, como veréis en los casos que vamos a presentar. Para eso la industria nos ha puesto esta diferente configuración, ¿no? Hay diferentes tallas de catéter, pero de momento llegamos al 8 como mucho, y en caso de trabajar en zona de diálisis, pues se ha hecho un CAT-D de diálisis, no de distal, que nos viene muy bien porque es un poquito más corto y nos da más manejabilidad y menos resistencia a la aspiración. Vamos a ir viendo casos que seguro que os sonarán. En este caso de la encrucijada costoclavicular, y bueno, cómo se puede trabajar disminuyendo la carga de trombo y luego ya decidirás si haces una angioplastia o no haces una angioplastia. A veces incluso, bueno, después de haber disminuido mucho la carga de trombo, no lo consigues del todo y decides dejar una fibrinólisis, ¿no? Esto es lo que sacas. Fijaros, aquí se ha empleado el fragmentador y lo que hacemos es sacar trocitos pequeños de trombo. Aquí vais a ver, si soy capaz de que funcione el vídeo, cómo se funciona con el fragmentador, ¿no? Bueno, veis que hay un movimiento también del catéter de aspiración que va recorriendo la zona y todo esto viene con el feedback de lo que sale al canister. Bueno, otro caso similar, contralateral. Aquí podéis ver la forma preformada que nos permite ir a toda la amplitud del vaso. Gracias a su forma del separador conseguimos una limpieza suficiente. Aquí optamos por una angioplastia posterior a la tromboaspiración. Este paciente entró y salió y se fue ese día para casa porque en realidad tenía un acceso venoso y no se llevó ni heparina ni fibrinólisis. A la tarde le dieron el alta. Bueno, esto ya lo sabéis, pero en vena el resultado nunca es tan bonito como en arteria. Y es más, ya vamos a ver casos de pulmón. Nunca en un TEP vayáis a limpiar las arterias pulmonares. El truco del TEP es disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Y para eso, con hacerle agujeros al trombo, ya es suficiente. Es ideal que os hagan monitorización del gasto cardíaco de forma continua en sala para ver los pequeños beneficios que va obteniendo el paciente, aunque la mejoría es en horas, pero desde el principio, cuando disminuís poscarga del ventrículo derecho, si el ventrículo derecho no está muy atontado, el gasto cardíaco continuo da la información de qué estamos haciendo a ese paciente. Bueno, este es otro caso como el previo, donde hicimos una extracción muy completa con el CAT-D. La verdad es que el CAT-D para estos territorios va muy bien. Fijaos todo lo que sacamos de aquí. También no hizo falta llevar al paciente a fibrinólisis. Este es un TEP hecho con lo mismo. Bueno, las imágenes de post-tromboaspiración en un TEP no son para enseñar a nadie. Lo que hay que enseñar es el resultado hemodinámico. No tengáis la intención de llevaros todo el coágulo de un TEP, porque primero es imposible, pero segundo, además, tendréis que abortar la misión por culpa de que os vais a llevar mucha sangre.
Insisto que ahora con recuperadores posiblemente este problema sea menor, pero da igual, el objetivo en el TEP no es vaciar de trombo las arterias pulmonares, el objetivo es disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Bueno, la técnica es la misma y ya veréis que la imagen, bueno, es un poco más bonita que el principio, pero obviamente no es ideal. Y este es el mensaje de esa técnica. Este es el canister que se va a llenar entre lo que la veis, pero sobre todo con sangre. Así que yo creo que es ya una realidad que hay que emplear si nos metemos en estas aventuras. No voy a discutir de las indicaciones, nos deberíamos meter con un recuperador de sangre. Bueno, en fístula la verdad es que tenemos muy buena impresión de cómo trabajamos. Este vídeo es bonito porque aquí veis cómo se contrasta el trombo, que es lo que nos llevamos, y cómo esta fístula se recuperó también sin sesión de fibrinólisis y fue a sesión de diálisis inmediatamente y se pudo hacer la diálisis. Generalmente nos llaman por trombosis aguda e intentamos considerarlo como una urgencia para disminuir la evolución de la trombosis de la fístula. Saliendo de estos territorios, donde hay una discordancia entre el tamaño del aspirador y el sitio donde vais a aspirar, vamos a la técnica de aspiración directa pura, que es la que viene de la cultura del cerebro, ¿no? Aquí es un tratamiento sin filtro protector abajo. Hicimos la angioplastia y nos dimos cuenta que había migrado material o habíamos ocasionado trombosis distal. Aspiramos con un 6 y conseguimos recanalizar la arteria. Esto también es un embolo distal en la tibial posterior. Ya veis qué bloqueo hay aquí. Se ve muy bien la cola de trombo, con lo cual, claro, decidimos aspiración y cómo nos quedó después de llevarnos esta piecita que tiene la forma de la curva de la arteria y esto de aquí es la forma del trozo de trombo que se había metido dentro del catéter de aspiración. Bueno, pues del disgusto que te llevas, tener una herramienta que te saque de ahí es importante. Estamos hablando, para ir allá abajo nos hemos metido con un 3 French y aún así es capaz de trombectomizar muy bien porque hay una gran sincronía entre el tamaño del vaso y el del aspirador, que es lo que le pides para hacer una técnica DAP pura, una técnica de aspiración directa pura. Bueno, este es un caso, no sé, vosotros en casa tenemos muchas complicaciones de las pancreatectomías, suelen ser pseudos, pero a veces también son oclusiones arteriales, ¿no? Manejarte una oclusión arterial de arteria hepática en un sistema porta bastante poco eficiente, sabes que te estás enfrentando a una isquemia hepática grave. En este caso decidimos intentar una tromboaspiración y así lo hicimos. Fue con un CAT5, se quedó así la arteria hepática, parece muy filiforme, ¿no? Bueno, decidimos no tocar más, tenemos muy mala experiencia con tocar muchas de estas arterias que sabéis que están flotando. Los cirujanos las dejan flotando en la nada porque tienen que quitar todo lo de alrededor y en la nada, cuando se complica, es bilis y jugo pancreático. Entonces son arterias bastante enfadadas y fáciles de romper. Bien, bueno, pues con un CAT5 nos llevamos este material de la arteria, que era una trombosis lo que había en ese caso, y eso, aquí en la derecha lo que tenéis son las curvas de transaminasas, como llegó al pico al día siguiente de la retirada y luego se recuperó el fenómeno isquémico que tenía hepático, solo abriendo eso. En el control de scan de angiotac, que no lo he puesto, se ve que la arteria se había recuperado un poquito en calibre y analíticamente. Bueno, ese es el último caso que tuvimos así un sustito, nos fuimos a por una endofuga y navegando vimos que algo pasaba mal. La impresión que tenemos cuando revisamos el caso es que creemos que nos trajimos parte del material del saco a la mesentérica, a la arcada. Bueno, ahí tenéis claramente dónde está el coágulo. Bueno, aquí nos pusimos en modo cerebro directamente. Fue Neuron Max y Jet 7, lo mejor que tenemos para subir ahora a una cerebral media, porque, bueno, pues estábamos haciendo una endofuga y íbamos a producir una isquemia bastante potente. Así que enseguida pusimos el set triaxial de trombectomía cerebral, en este caso mesentérica. Bueno, esto es lo que sacamos de la mesentérica. Este fue el resultado post-aspiración. La mesentérica seguía un poquito enfadada, pero bueno, nos dedicamos a lo que habíamos ido, tapamos la endofuga y en el control post ya la mesentérica tenía un aspecto muchísimo mejor. De verdad que la tranquilidad que te da tener una herramienta para solucionar este tipo de complicaciones es impresionante. Y todo el equipo estamos de acuerdo, ¿no? En vena hay que reconocer que los tratamientos son más tediosos, que tienes que tener más cuidado, seleccionar muy bien el paciente, la aproximación, pero para una aspiración pura, como son estas complicaciones, muchas veces estamos haciendo complicaciones, pues la verdad es que estamos realmente agradecidos a la aspiración directa.
Y hemos avanzado tanto que a veces ya los cirujanos vasculares nos piden que tromboaspiremos en oclusiones agudas. Ellos tienen clínica de aguda, oye, ¿intentas hacer una aspiración? Bueno, intentamos, ¿no? En este caso fue con un 5, sacamos todo esto y el control fue este, ¿no? En un tratamiento directo, sin fibrinolisis y en este con abordaje contralateral. Bueno, los mensajes para llevar a casa. Bueno, yo creo que esto nos ha cambiado un poquito la recanalización en algunos escenarios y nos ha ayudado. Realmente es bastante fácil, la curva de aprendizaje es bastante rápida. Hombre, si ya vienes de la trombectomía mecánica cerebral, pues todavía más fácil. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta, que tienes que llevar un introductor que porte ese catéter respirador lo más lejos posible y el mayor tamaño que puedas. Esto en territorio venoso es muy importante. Nosotros el CAT-D lo metemos por un 12 en el territorio venoso y nos va muy bien porque a veces el 12 también hace de aspirador, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bien, la rotura del trombo cuando tienes discordancia, pero también la aspiración directa funciona muy bien y soluciona muchos problemas. Y cuidado con el tromboseparador porque, bueno, no deja de ser una herramienta que puede lesionar, que se puede perder, que se puede romper, se puede migrar y que además puede producir embolia distal, ¿no? Muchas gracias por la atención. No sé si habrá preguntas. Espera que te encienden el... Enhorabuena, Javier. Lo primero, no te conocíamos, la audiencia, la mayor parte, no te conocíamos tampoco. Es un placer saber que estás aquí en esto. Y lo segundo, me interesa mucho que nos cuentes si estáis metidos en el rollo del tromboembolismo pulmonar en el riesgo intermedio submasivo, que es donde está el follón de si dejamos de hacerlo, nos metemos en eso. Mi hospital se ha parado a cuenta de eso, una pena. Llevamos 2 años parados, nada más que haciendo agudo masivo, que son 4 casos al año, y no 20 como hacíamos cuando hacíamos intermedio. ¿Cómo ves tú, qué opinión tienes tú de eso en los próximos años? Gracias. Bueno, primero me alegro que pongáis cara al hermano de Manolo Mainar. Soy el hermano pequeño de Manolo Mainar. Es un privilegio haber podido disfrutar cuando hice la carrera los veranos en la sala de mi hermano. Luego la vida me llevó por otros derroteros y la vida me volvió a traer aquí. Y dicho esto, bueno, vamos a ver. Claro, mi especialidad de cuna es intensivismo. Soy intensivista, o sea que me has tocado un tema que me gusta mucho y que es una discusión que yo no sé cuándo va a acabar. El riesgo intermedio, para meterle en sala, yo creo que tiene que ser más de un riesgo intermedio. O sea, el riesgo intermedio con anticoagulación, en principio, va a ir bien. La discusión de la función cardiopulmonar a largo plazo, etcétera, es una discusión que yo creo que se nos escapa a nosotros. No digo ahora al intensivista, sino al intervencionista, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos depositado mucho en los que llevan los pacientes. Los que llevan los pacientes, fundamentalmente, nos suelen consultar por el que no se puede anticoagular, no se puede fibrinolizar, y entonces te piden como la última herramienta que te metas. Y en esos también hay riesgo intermedio. Yo creo que en este momento es donde no nos podemos negar, cuando no tiene otra posibilidad terapéutica y, obviamente, hay daño en la bioquímica, o sea, marcadores bioquímicos de daño de sufrimiento miocárdico y signos ecocardiográficos de que también está sufriendo. Pero, igual que digo esto, digo que hay que ser muy finos. Lo que no podemos hacer es meter un riesgo intermedio en sala y que se nos choque en la sala. O sea, y esto hay que decirlo, porque es un campo muy atractivo de paciente crítico, donde todos queremos hacer algo para ayudar, ¿no? Pero cuidado porque en la otra mano tienes que igual haces más daño que beneficio. O sea que no sé si te he respondido. Nosotros no estamos metidos más allá de donde nos mandan los intensivistas o los cardiólogos o quien lleve el paciente en ese momento. Y se discute. Y sabemos que es una discusión con la famosa balanza riesgo-beneficio. Es una balanza que usamos mucho, que no es numérica, sino que es de experiencia y que no soluciona la pregunta que me haces. Yo creo que en este caso hay que descargar mucha responsabilidad. Se ha hablado de los neurólogos para otros pacientes, de los cirujanos. Yo creo que hay que descargar la responsabilidad en los que llevan el paciente a nivel médico. Y nosotros tener una oportunidad de hacerlo. Este no es el único sistema que hay más sistemas. Lo que yo tengo muy claro es que hay que conocer bien el sistema y hay que saber los riesgos.